¿Afectación política a Luis Carlos Reyes? El gobierno Petro tardó en aceptar su dimisión, lo que lo dejó fuera de la contienda electoral para el Congreso. En la política, las decisiones de última hora pueden tener grandes implicaciones en el futuro de quienes las toman. Un caso reciente que ha causado revuelo es el de Luis Carlos Reyes, quien fue exministro de Comercio, Industria y Turismo. El pasado 10 de febrero, Reyes presentó su renuncia formal a su puesto, una acción que parecía estar en línea con la salida de varios de sus compañeros de gabinete. Sin embargo, a pesar de que su renuncia fue entregada de manera protocolaria en esa fecha, fue hasta el 10 de marzo cuando el gobierno de Gustavo Petro decidió finalmente aceptarla. Este hecho ha generado una serie de preguntas y especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de esta demora y si hay implicaciones políticas ocultas en su tratamiento. La demora de la renuncia y sus consecuencias políticas. El proceso de aceptación de la renuncia de Reyes, que se concretó por medio del decreto 0272 de 2025 de la Presidencia, ha dejado claro que el exministro no podrá presentar su candidatura al Congreso en las elecciones de 2026. Aunque en principio Reyes había manifestado que no tenía planes de incursionar en la arena política en el futuro cercano. Las presiones y los insistentes llamados de aquellos que lo animaban a dar el paso hacia una candidatura en las urnas fueron suficientes para hacerlo reconsiderar. Sin embargo, por las reglas que rigen el proceso electoral en Colombia, la renuncia debía haber sido aceptada antes del 7 de marzo para que Reyes pudiera ser considerado como candidato. El hecho de que la aceptación de su renuncia llegara el 10 de marzo dejó a Reyes fuera de la posibilidad de participar en las elecciones de 2026, lo que genera dudas sobre si se trató de una estrategia deliberada por parte del gobierno. Muchos observadores creen que esta situación responde a una represalia política, sobre todo considerando que, en diversas ocasiones, Reyes había señalado irregularidades dentro del gobierno de Petro. Por lo tanto, su renuncia tardía podría interpretarse como una forma de evitar que alguien con sus críticas fuera un competidor político en las elecciones venideras. El contexto político detrás de la demora. Luis Carlos Reyes no fue un ministro cualquiera durante su tiempo en el gabinete. Su perfil y sus declaraciones llamaron la atención de muchos sectores políticos, algunos de los cuales vieron en él una figura con la capacidad de desafiar a las fuerzas dominantes dentro del gobierno. A pesar de sus intentos por distanciarse de la política activa, las circunstancias cambiaron cuando se percibió que su figura podía tener una relevancia considerable en el escenario electoral. Fue así como varios sectores políticos comenzaron a empujarlo hacia la posibilidad de ser candidato en 2026, lo que, probablemente, molestó a más de uno dentro del entorno cercano a Petro. Las especulaciones de que el gobierno de Petro se demoró intencionalmente en aceptar su dimisión se basan en varios hechos recientes. En particular, las críticas que Reyes había lanzado contra funcionarios del gobierno Petro, además de sus señalamientos sobre ciertos aspectos de la gestión de este, podrían haber generado una respuesta negativa dentro de la Casa de Nariño. Este tipo de maniobras políticas no son infrecuentes en el contexto colombiano, donde los actores políticos se enfrentan a menudo a complejas luchas de poder e intereses cruzados. En este sentido, la demora en la aceptación de su renuncia no ha sido vista como un simple trámite burocrático, sino como una posible estrategia para neutralizar a un potencial rival electoral. El nombramiento de Cielo Rusinque como ministra encargada. Como parte del mismo proceso administrativo, en el decreto 0272 también se designó a Cielo Rusinque como ministra encargada del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Rusinque, quien hasta entonces se desempeñaba como superintendente de Industria y Comercio, asumió de manera provisional el cargo, lo que dejó en evidencia la transición interna en el gobierno. Este nombramiento también refuerza la idea de que, más allá de la salida de Reyes, el cambio de liderazgo en dicho ministerio ha sido manejado de manera estratégica. Buscando continuar con la estabilidad dentro del gobierno,
mientras se resuelven las tensiones políticas derivadas de las críticas que Reyes había lanzado hacia ciertos miembros del gabinete. La renuncia como parte de un juego político más grande. Lo sucedido con Luis Carlos Reyes no es un caso aislado dentro de la política colombiana. La relación entre los miembros del gabinete y el presidente Petro siempre ha estado marcada por una serie de alianzas y distanciamientos. En este contexto, la decisión de aceptar o rechazar renuncias, así como el tiempo que tarda este proceso, puede ser visto como una herramienta política utilizada para mantener el control sobre el panorama electoral y evitar que aquellos que podrían presentar una amenaza se organicen para desafiar al gobierno en el futuro cercano. La inhabilitación de Reyes para ser candidato al Congreso puede verse, por tanto, no solo como una consecuencia burocrática, sino también como un mensaje claro para aquellos que piensan en desafiar al poder establecido. El impacto de esta situación en las elecciones de 2026. La inhabilitación de Luis Carlos Reyes tiene un impacto directo en las elecciones de 2026, pues su posible candidatura al Congreso ya no es una opción viable. Este escenario limita la capacidad de los opositores internos dentro del gobierno para organizarse y presentar alternativas que puedan generar un cambio dentro del Congreso. Además, el hecho de que su renuncia haya sido aceptada tan tarde abre una discusión sobre la transparencia y la equidad del proceso electoral. En un sistema democrático, es fundamental que todos los actores tengan las mismas oportunidades de participación, y esta situación podría generar dudas sobre la imparcialidad del proceso. Conclusión: una jugada política calculada. En resumen, la tardanza del gobierno Petro en aceptar la renuncia de Luis Carlos Reyes no puede ser vista como un simple retraso administrativo. La estrategia detrás de este movimiento parece ser más compleja y está vinculada a la dinámica de poder que caracteriza a la política colombiana. La decisión de inhabilitar a Reyes para las elecciones de 2026 se ajusta a un patrón de maniobras políticas que buscan limitar la competencia dentro del espectro político y evitar que voces críticas logren capitalizar el descontento popular. A pesar de que Luis Carlos Reyes había expresado que no tenía intenciones de postularse, la presión de sus seguidores y el entorno político parecían haberlo impulsado hacia esa posibilidad. Finalmente, el juego de poder ha determinado que, al menos por ahora, su nombre no estará en las boletas de votación. No olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. Si te ha interesado este análisis sobre el panorama político colombiano y cómo las jugadas estratégicas del gobierno Petro afectan las decisiones de los actores políticos, no dudes en suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades. Además, nos encantaría conocer tu opinión sobre este tema, así que no olvides dejar un comentario con tus reflexiones. Te esperamos en la próxima.